que haya aceptado la invitación de hablar con nosotros el día de hoy, con los estudiantes de la licenciatura y posgrado de la Facultad de Historia en medio de estos festejos, y que haya escogido como tema para platicar con nosotros un episodio de la crisis de fines de la colonia, algunas reflexiones sobre la escritura de la historia. Rápidamente les voy a presentar a quienes no conocen al doctor Antonio García de León. Él es lingüista, musicólogo e historiador. Ha hecho su maestría en lingüística en la ENA y es doctor de historia por la Sorbona de París. Es doctor honoris causa de la Universidad Veracruzana, es Premio Nacional de Historia, es investigador emérito del INA y catedrático de la UNAM. Ha publicado numerosos artículos y ensayos de lingüística y antropología, de historia, economía regional, movimientos sociales y musicología. Ha recibido varios reconocimientos en México y en Francia. Es autor de varios libros, entre los que se cuentan Resistencia y Utopía, Memorial de agravios y crónicas de revueltas y profecías acaecidos en la provincia de Chiapas durante los 500 años de su historia, El mar de los deseos, El Caribe hispano musical, Historia y contrapunto, Fronteras interiores, Chiapas, una modernidad particular, el libro Contra viento y marea, Los piratas en el Golfo de México, Fandango, El ritual del mundo jarocho a través de los siglos, Tierra adentro y mar en fuera del puerto de Veracruz y su litoral en Sotavento 1519-1821. Actualmente, pues trabaja sobre varias propuestas que seguramente nos irá comentando sobre el mundo africano en México colonial. Tiene varias de sus obras que el día de hoy seguramente hará referencia. Únicamente quiero decir que pues vamos a tener a un conferencista realmente excelente. Él ha sido y es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, con lo cual pues nos da mucho gusto tenerlo en esta que también es su casa, aunque sea de forma virtual. Esperamos que pronto lo podamos tener de manera física hablando con nosotros. Es muy buen conversador, como ustedes podrán constatar en el momento de su exposición. Pues muchas gracias, doctor Antonio García de León, por estar con nosotros, y le doy la palabra. Bueno, sí, muchísimas gracias. Yo también quiero agradecer la invitación y felicitar también por el 48 aniversario de la Facultad de Historia. Agradezco mucho también la invitación de María Teresa, que me localizó, me convenció. Estaba yo bastante complicado. He estado bastante complicado en esos días por varios eventos. Estamos también en la Academia Mexicana de la Historia y organizando varias cosas. Entonces, el motivo de mi plática, yo le he puesto un episodio de la crisis de fines de la colonia, porque después de haber compilado y trabajado un libro, el libro que, digamos, que me ha costado más trabajo, más tiempo, sobre el puerto de Veracruz, que se publicó en 2011, es un libro que tiene aproximadamente prácticamente mil páginas. Es un ladrillo, ¿verdad?, de 1000 páginas. Lo publicó el Fondo de Cultura y la Universidad Veracruzana. Y este libro me dio para muchísimo material de fuentes. Trabajé varios archivos. Trabajé de 62 fondos del Archivo General de la Nación. Realmente fue un trabajo muy largo, prácticamente poco más de 10 años, trabajando este libro de manera casi ininterrumpida. Y este libro dio para varias cosas. Entre ellas, mientras trabajaba este libro, empecé a encontrar mucho material del puerto de Veracruz, ubicado en el castillo de San Juan de Ulúa. Y empecé a encontrar
apaches en San Juan de Ulúa, apaches presos en San Juan de Ulúa, y después ya viendo los documentos, la documentación, sobre todo lo indiferente de guerra, encontré una documentación muy grande sobre las deportaciones a finales del siglo XVIII, deportaciones de indios apaches a partir de la famosa guerra apache, que eran enviados como prisioneros o como esclavos también, como esclavos, digamos, del rey hacia Cuba, a veces Santo Domingo e incluso algunos a Puerto Rico. O sea, fue una deportación masiva que empezó más o menos a mediados del siglo XVIII y terminó con la guerra, con el inicio de la guerra de independencia. Y fue, digamos, muy prolongada esta deportación. Alrededor de 3,000 apaches fueron deportados, entre ellos también algunos miembros de otros grupos indígenas del norte capturados en la famosa guerra apache. Así que había aracates de Texas, comanches, había yaquis, había mayos también, había una gran cantidad de grupos del norte que eran capturados y considerados como apaches y enemigos digamos, del sistema colonial y enviados a Cuba. Después trabajé los archivos varios archivos, entre ellos el Nacional de Cuba, que tiene mucha información sobre esto también, y algunos trabajos que se han hecho en Cuba sobre la presencia allí en la isla de estos grupos apaches, e incluso las rebeliones que se dieron de estos deportados, entre los que también se contaban lo que se llamaba en la época huachinangos, que eran más bien mestizos del altiplano, llamados huachinangos, que eran también tuvieron una fuerte presencia en Cuba y Puerto Rico, en donde todavía incluso se mantienen, en La Habana, por ejemplo, algún barrio de huachinangos, ¿no? Que quiere decir estos deportados mexicanos que no eran precisamente indígenas, sino de diferentes grupos sociales, capturados por diferentes razones y también llevados presos a San Juan de Ulúa y posteriormente deportados en varias embarcaciones. Y esto dio lugar pues al más reciente trabajo que yo he hecho, que se llama Misericordia, el destino trágico de una collera de apaches en la Nueva España, en donde sigo sigo una collera, un grupo de apaches presos que es conducido hacia diferentes partes. Algunos son vendidos también como esclavos en la Ciudad de México, otros en Veracruz también, para las plantaciones de algodón y tabaco. En fin, y hay multitud pero este grupo me llamó la atención porque, digamos, la información era muy completa y me dio para escribir una historia. Una historia particular de una fuga que empieza en el otoño de 1796 y concluye de alguna manera en una batalla final en el Cerro del Capulín, en el pueblo en la laguna de Yuriria, que en el sur del estado de Guanajuato, los límites con Michoacán. Entonces, es una enorme cantidad de acontecimientos que durante esos meses, aproximadamente 10 meses, ocupan una parte del ejército colonial y una parte de algunos militares entrenados en la guerra Apache para perseguir a estos indígenas en el altiplano mexicano. O sea, ellos escapan en un lugar cercano a Jalapa, Veracruz, cuando están a punto de llegar a Veracruz, y después tratan de retornar hacia el norte. Y en esto, bueno, penetran nuevamente hacia Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, los van persiguiendo y por último en la batalla del Capulín. Esta experiencia de Misericordia también, yo quiero ver, este es un episodio que también tiene que ver con la crisis del orden colonial. Lo que yo encontré en esta documentación no fue solamente estos apaches y esta persecución. Encontré un grueso expediente
el volumen 77 del Indiferente de Guerra del Archivo General de la Nación, que es un, vamos a decir, un legajo grandísimo, donde está toda la correspondencia de los militares al virrey, de los militares entre ellos, y una serie de consideraciones, incluso de personajes más conocidos. Todo esto me fue conduciendo hacia una especie de prefiguración. Estamos en 1796-97, pues prácticamente 12 años antes del estallido del levantamiento de Miguel Hidalgo. Sin embargo, ya está muy prefigurado un clima de mucho descontento social en todas partes en donde la collera, donde el grupo de apaches se presenta, vamos a decir. En todos los lugares hay conflictos. Y en todos los lugares ha habido rebeliones, ha habido levantamientos, motines, etcétera. Los que persiguen a los apaches las autoridades militares intentan involucrar a los indios de cada región en esta persecución, y en casi todas partes los indios de diferentes regiones se niegan a participar, o huyen ante la presencia de los militares, o rememoran antiguos agravios y conflictos. Estamos pues en un escenario que tiene que ver con las reformas borbónicas y sobre todo con el rechazo popular a las reformas borbónicas en diferentes estratos sociales. Hay varios personajes que después participarían en la Guerra de Independencia. Uno de ellos es el intendente de Querétaro, Septién y Austri, un funcionario de mucha altura en Querétaro, que fue dueño además de la hacienda de Juriquilla y que tenía una especie de cierto control social también sobre diferentes comunidades, tanto de españoles como de criollos, e incluso mucha relación también política con comunidades indígenas. Participa el gobernador de Puebla también, que después participaría en la Guerra de Independencia. Uno de los militares, el principal militar que dirige la persecución, Nicolás de Cosío, que está, digamos, acompañado de 12 guías de la tribu de los Tahuacanes de Texas, que vienen con él como vaquianos, se le llama, como guías, como experimentados en la búsqueda de apaches. Es decir, es una tribu enemiga de los apaches que los españoles utilizan para combatir a los apaches, que después desertan también, ya digamos, también se rebelan al interior de esta persecución. Digamos, el gobernador de Puebla también es el conde de la Cadena, un militar que después, Flón y Quesada se apellidaba, que después murió en la batalla de Calderón, también como realista en la lucha contra la rebelión de Hidalgo, más o menos a principios de 1811. Nicolás de Cosío mismo también después fue derrotado por Miguel Hidalgo en el estado por José María Morelos y Pavón en el estado de Guerrero. O sea que todos estos personajes después van a tener que ver de una u otra manera, por presencia o por ausencia, van a tener que ver con el proceso de la independencia. Y lo que yo me encontré aquí pues fue un terreno social de mucha crisis, de crisis económica, de crisis política sobre todo, de violencia, de la violencia que significaba la guerra contra los bárbaros, entre comillas, del norte de México, y por otro lado, una gran desigualdad económica también, que va a explicar, yo creo, el hecho de que la guerra de independencia de la Nueva España va a ser posiblemente una de las, o quizá la única guerra de independencia en el continente, en el Imperio Español en América, que va a tener un carácter muy popular, vamos a decir, súbito, popular, porque otros levantamientos como en el Perú o Colombia, la Nueva Granada, etcétera, se trata de élites, más bien élites políticas que combaten al Estado colonial español. En el caso de México se trata de una rebelión súbita a la que difícilmente se pueden trepar el cura Hidalgo y otros militares criollos, incluso de los propios
digamos, de las propias, del propio ejército colonial, que había sido creado de una manera muy tardía, como todos sabemos, prácticamente con la visita de José de Gálvez. O sea, no había en la Nueva España un ejército propio, sino hasta muy a finales del siglo XVIII, como producto también de las reformas borbónicas y como producto sobre todo de las acechanzas exteriores. No, nadie pensaba en un ejército para combatir al interior de la Nueva España. Era un ejército para defender a la Nueva España de los ingleses principalmente. Un desembarco en Veracruz se esperaba, después de que los ingleses en el 62 tomaron La Habana. 5 años después se hizo el ejército en la Nueva España y todo el mundo esperaba digamos, una invasión inglesa, que nunca se dio, o una invasión desde el exterior siempre. El enemigo era externo. Vamos. Cuando se da la guerra de independencia, pues realmente es un ejército que no está preparado prácticamente, o no tiene en sus planes combatir a una rebelión popular de esa magnitud. En realidad se trató de un estallido realmente único, ¿verdad? Y eso, como todos sabemos, nos condujo a una larga guerra de independencia. Pero aquí yo quisiera referirme también a que sobre todo a lo que la construcción de esta historia significó en el terreno, para nosotros, en el terreno de la escritura de la historia, o sea, de la propia escritura de la historia. Para esto, digamos, yo quisiera insistir en algo que yo he tratado de hacer en mi trabajo, siempre. Desde el primer trabajo, mi tesis de doctorado en Francia, que después se publicó con el título Resistencia y Utopía, se trataba de una historia de muy larga duración, sobre todo de la época colonial, posteriormente los conflictos del 19, la Revolución Mexicana, y concluye con el régimen de Lázaro Cárdenas en Chiapas. O sea, la forma como el régimen cardenista influyó en este estado del sureste mexicano. Ya desde ese trabajo yo tengo como propósito, pero en ese momento no era un propósito muy consciente, vamos a decir, sino que era así un poco como el burro que tocó la flauta, ¿no? Es decir, vamos a ver por dónde lo vamos armando toda esta historia. Entonces yo desde ese momento, como yo decía lingüística, yo no era básicamente historiador, me di cuenta que el lenguaje tenía mucho que ver, la escritura misma, la forma de exponer este trabajo. Y entonces, en ese momento yo tenía pues mucha influencia del marxismo. Era prácticamente un gran lector de la obra de Marx y del marxismo en general, ¿no? Entonces, Resistencia y Utopía es un texto marxista, vamos a decir. Pero a mí no me gustaban los textos marxistas. Por otro lado, no me gustaban sobre todo los refritos, vamos a decir, porque había mucha palabrería, pero muy poca sustancia, vamos a decir. O simplemente se usaba como las frases preferidas del marxismo, los conceptos preferidos del marxismo, se usaban como muletillas, más que como conceptos, vamos a decir. Entonces, como yo era lingüista, yo dije, voy a hacer un trabajo marxista, pero lo voy a decir de otra manera, ¿sí? En otro lenguaje. Entonces me hice una lista de frases, me hice un diccionario sobre todo de frases nominales, ¿no? Como lucha de clases, digamos, materialismo histórico, subsunción real, subsunción formal, todos estos términos, la articulación de los modos de producción, etcétera. Para esto yo me fui buscando sinónimos, ¿no? Para no usar nunca, y también teniendo mucho cuidado de no citar demasiado, o casi no citar a Marx para nada. Solamente en el libro Resistencia y Utopía uso un parágrafo, que ya no me pude desprender de él, porque realmente era muy bonito, un pasaje muy poético de Marx, donde habla de los modos de producción, pero como si fueran las tinturas de unas telas, vamos a decir, ¿no? Donde Marx dice, en donde conviven todos los colores, pero hay un color predominante, etcétera, ¿no? Es una frase muy poética de Marx,
donde habla de la conjugación de los modos de producción. Y fue la única frase que yo no resistí ponerla, porque realmente era poco marxista incluso, pero sí estaba llegando al núcleo de lo que Marx quería decir, ¿no? Entonces, esta era una experiencia, es mi primera experiencia en eso. Y a partir de ahí, yo creo que todo mi trabajo ha sido conducente a relacionar siempre la historia, sobre todo las historias regionales con las que he trabajado, relacionarlas primero con contextos muy amplios. Por ejemplo, Chiapas yo no lo ubico como un estado de la federación. Yo lo construyo prácticamente. Incluso uso un término que nunca se usó, la provincia de Chiapas, le pongo. En realidad la provincia de Chiapas nunca existió. En realidad eran 2 alcaldías mayores y una gobernación. La alcaldía de Tuxtla, de Ciudad Real, y la gobernación del Soconusco, que comprendía incluso parte de lo que ahora es la costa de Guatemala. Entonces, después me criticaban, esa provincia de Chiapas. No, yo la construí, lo digo en el texto. Esto nunca existió, yo la estoy inventando, vamos, a partir de 3 jurisdicciones coloniales, que después constituirían un estado de la federación, eso sí, porque después se volvió Chiapas, ¿no? Lo que ahora conocemos como Chiapas. Y además un estado que en realidad, y ubiqué Chiapas no en la Nueva España propiamente dicho, la ubiqué en la Capitanía General de Guatemala, a donde pertenecía. En realidad Chiapas no pertenecía al núcleo de la Nueva España, pertenecía a la Capitanía General de Guatemala, por lo tanto su capital inmediata era la ciudad de Guatemala. Y sus hermanas, sus hermanas menores, sus hermanas alrededor eran Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Hasta Costa Rica llegaba esa jurisdicción, ¿no? Que a su vez pertenecía a la Audiencia de México, todo lo que se quiera. Era dependiente de la Nueva España, pero no era la Nueva España. Era una capitanía como lo era Cuba, por ejemplo, que también tenía esta relación o como lo era Filipinas, ¿no? Que tenían esta relación con la Audiencia de México. Es que en realidad en la colonia México era algo importantísimo. Era el centro de la economía atlántica y pacífica, y era un territorio que incluía las Islas Filipinas en el extremo oriente, prácticamente hasta Puerto Rico y hasta la Florida. Y de allí el norte hasta, bueno, Texas, Utah, Nuevo México, California, etcétera, ¿no? O sea, era un gran continente, era un continente aquello. Entonces, esa era una cuestión, una intención de mi trabajo. Otra intención de mi trabajo ha sido las largas duraciones. Esto yo creo que la influencia de la larga duración no viene del marxismo, prácticamente, viene más bien de la escuela francesa, ¿no? Y concretamente de Fernand Braudel, que trabajó estos temas de los tiempos, ¿no? Tiempos largos. Porque generalmente en la universidad, yo trabajo en la UNAM y he dado clases ahí, generalmente en México la historia es muy historicista y siempre, por razones también prácticas, se le pide a los estudiantes pues, que hagan pequeños periodos, ¿no? Yo realmente tuve que despojarme de decir, bueno, en el trabajo de Chiapas me llevé muchos años. En el trabajo de Veracruz prácticamente, desde que lo empecé a pensar hasta que el libro salió publicado, me llevé prácticamente 20 años, ¿no? Esto me obligó a cuestiones, me di cuenta de aquí de que teníamos en México varias limitaciones. Una limitación es el trabajo académico mismo, ¿no? Sobre todo la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, que te obliga a estar produciendo. Es una actitud, y no te deja madurar los temas, sino que tú tienes que estar produciendo porque hay una dinámica productivista de puntos, etcétera. Entonces yo decidí en 1997, cuando me vi involucrado también en el conflicto de Chiapas, porque formé parte de los asesores del ZLN en las negociaciones de San Andrés. Eso me quitaba mucho tiempo, pero me daba mucha ilusión también, ¿verdad? Estar metido en esa grilla política. Decidí de plano abandonar el sistema nacional, ¿no? Digo, si yo quiero escribir un libro grande, no puedo pertenecer a un sistema que te impide hacer libros grandes. De plano, no es para mí, eso no es para mí, ¿verdad? Entonces,
Adiós, chao. Y entonces yo conseguí, para hacer el libro de Veracruz, conseguí una beca de la Fundación Guggenheim en los Estados Unidos. Después otros trabajos de Chiapas lo hice también con otra fundación, la Fundación MacArthur, también una fundación gringa. O sea, los gringos han sido muy generosos con mi trabajo, afortunadamente. Entienden, son mucho más abiertos, vamos a decir. No es una cosa, la investigación no es algo burocrático, ¿no? Yo creo que ahora sí hemos entrado, incluso el sistema académico de México cada vez se va volviendo más pequeño, vamos a decir, más estrecho, ¿no? Y ahora incluso más acotado hacia ciertos temas y todo. Entonces yo dije, no, esto no es para mí, yo tengo que hacer un trabajo grande, ¿no? Y entonces de ese trabajo de Chiapas pues salieron prácticamente 2 libros, pero después en lo de Veracruz, yo trabajé Veracruz como parte de la economía mundial, no como el puerto de la Nueva España, el principal puerto de la Nueva España. Y Veracruz sí se prestaba mucho. Chiapas lo concibo como primera, en la época colonial, pues parte de la capitanía. En la época del siglo XIX y el siglo XX, Chiapas forma parte de un sistema de economías de plantación en todo el Gran Caribe. Que es el banano hondureño y de Chiapas y de Tabasco, y el banano en otras partes del Caribe, la United Fruit Company, ¿verdad? La Harvester Company, el caucho, y la economía del café ligada desde Centroamérica, del Brasil y Centroamérica, ligada con Hamburgo. Entonces, Chiapas yo lo veía así, como parte de un entramado mundial. Lo mismo, pero Chiapas se prestaba menos, vamos a decir, porque de todas maneras, Chiapas tiene, vamos a decir, fuerzas centrífugas muy importantes, ¿no? Que hacen que Chiapas siempre quiera ser una cosa muy localista. Y de hecho en la política lo ha sido, ¿no? Entonces, en el caso de Veracruz, no, Veracruz era de la maravilla, porque Veracruz en realidad tenía comercio en la época colonial, era el principal puerto en el siglo XVII, principal puerto del Atlántico. Y tenía relación hasta sus relaciones comerciales eran con 26 puertos del Atlántico, quiero decir, del Caribe, de África y de Europa. 26 puertos, incluyendo el Congo y Angola, incluyendo Holanda, incluyendo Inglaterra, España, por supuesto, ¿no? Que en todo esto pues, ya queda un poco superado, vamos a decir, en el 17, por esta economía, esta primera mundialización. Entonces, Veracruz es la mundialización, la primera mundialización. Y ahí están todos los capitales, y ahí están todos los financieros, y cuando menos están con sus productos, con sus dineros metidos ahí, y sus inversiones y toda la cosa. Y Veracruz, por otro lado, tiene un contacto en la época colonial muy importante a través de Acapulco y México con las Filipinas, con el Oriente, China, la India y Filipinas. Entonces, en Veracruz había de todo. Había filipinos, había chinos, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Había de todo. Entonces, Veracruz es una caldera realmente, como yo lo digo, primero para Tapachula y después para Veracruz, una Babel tropical, ¿no? Así, se hablaban muchas lenguas y era todo una cosa muy importante ahí. Ese es un aspecto importante, esos 2 aspectos, la larga duración, como he dicho, y los grandes espacios, ¿no? Ubicar eso en los grandes espacios. Pero hay otro experimento que yo he tratado de venir haciendo. En realidad no era yo muy consciente de esto hasta tiempos muy recientes, hasta que terminé prácticamente el libro de Veracruz. Yo me di cuenta de que un poco más conciencia de lo que estaba tratando de hacer en el terreno de la narración histórica, ¿no? Y aquí hay algo muy importante que siempre se ha venido repitiendo en las escuelas historiográficas, ¿no? Una del siglo XX, sobre todo del siglo pasado. Afortunadamente ya es el siglo pasado, ¿no? Porque ahora yo creo que se pueden hacer cosas mucho más libres, vamos a decir. En el siglo pasado siempre se decía que la historia era una ciencia y que si hacías historia tenías que alejarte lo más posible de la literatura. Que los literatos no producen conocimiento.
Los literatos producen ficción, producen poesía, etc. Y los historiadores, como somos científicos, tenemos que producir información científica, ¿no? Por lo tanto, la información científica en el siglo XX decía, la escuela de anales francesa es muy, la escuela francesa de los anales es muy contradictoria en todo esto. Contradictoria porque predica lo que no practica. O sea, Fernand Braudel se pasa diciendo, no hay que hacer biografías, no hay que hacer los trabajos demasiado literarios, ¿verdad? No hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. La historia es una ciencia, ¿verdad? No hay que hacerlo. Esto no es una cosa para divertirse, ni mucho menos. Pero cuando uno lee los trabajos de Braudel, dice, pues realmente él dice todo esto para que no le hagan competencia, ¿verdad? Porque si uno lee el Mediterráneo de Braudel, es un novelón aquello. Se mete con todo y habla, y además tiene un estilo literario magnífico. O sea, uno lo puede leer, si no es historiador, o cualquier hijo de vecino lo puede leer como si estuviera leyendo, bueno, una novela muy interesante, ¿no? Donde el personaje principal, que es Felipe II, nunca aparece. Aparece hasta el segundo tomo y muy atrás del segundo tomo, ¿no? Que se llama El Mediterráneo y Felipe II, el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Bueno, Felipe II viene apareciendo muy al final, pero es el personaje sobre el que gira, vamos a decir, es una historia que se va hasta los romanos y, bueno, es una cosa así súper grande, ¿no? Aquí, digamos, yo creo que yo podría definir eso como una nueva forma de escribir historia, en la que conciliar ciencias sociales y creación literaria es intentar escribir de manera más libre, más justa, más original, más reflexiva también, no para relajar la cientificidad de la investigación. O sea, eso no es cierto, ¿no? Uno no relaja por usar un lenguaje literario, sino al contrario, para fortalecer la cientificidad de la investigación. Que eso es lo que hace Braudel, por ejemplo, ¿no? Y como aquí el problema que surge es que desde el siglo XIX, la historia y la sociología, principalmente la historia y la sociología, la antropología no tanto, porque la antropología siempre fue un poco más poética, vamos a decir, más libre, ¿no? La antropología lo han dicho un poco algunos científicos sociales, la antropología en las ciencias sociales es como la loca de la casa. O sea, una señora loca que hay que tenerla amarrada en el patio, ¿no? Para que no haga tanto, digamos, ¿verdad? Pero la historia y la sociología sí se fueron mucho por separarse de las bellas, lo que llamaban las bellas letras en el siglo XIX. En el XIX, porque en el XVIII no. En el XVIII hay autores como Michelet, por ejemplo, un autor francés, que escribe La Bruja y otros textos, ¿verdad? El famoso Michelet, que escribe la historia de Francia, y ¿verdad? Que realmente es un gran literato, aparte de que es un buen historiador, es un gran literato, ¿no? Y incluso Balzac se inspiró mucho en los trabajos de Michelet, ¿no? O sea que no era un personaje cerrado a entender la cientificidad bajo ese discurso. Digamos, y entonces aquí surge, al haber esa separación, yo creo que surge una cuestión muy positivista, muy historicista, muy poco científica en última instancia, que es un falso dilema también. Es dos cosas, es un falso dilema y es una trampa. Y el falso dilema sería decir, primero, se empieza a decir o ya a constituir en teoría de que las ciencias sociales o la historia no tienen una dimensión literaria. No solamente no tienen una dimensión, no deben tener una dimensión literaria, sino que uno tiene que escribir de una manera muy científica. Aquí, claro, es lo que yo decía al principio, el marxismo cayó parado ahí, en ese territorio, porque el marxismo se prestaba mucho para la cientificidad. El marxismo, es más, es una teoría que se asume como la teoría, no una teoría más, sino como la gran teoría holística o en general, ¿verdad? El materialismo histórico, si uno es materialista histórico, pues ya no tienes necesidad ni de estudiar historia. Con que te aprendas el materialismo histórico ya sabes todo, ¿no?
y por lo tanto los materialistas históricos estaban muy limitados para hacer trabajos de historia, porque ya sabían las respuestas, cuando en realidad la ciencia debe basarse más en las dudas que en las respuestas, ¿no? Esta sería una, digamos, una cuestión muy importante. Entonces, aquí yo insistiría mucho en este falso dilema. Primero, las ciencias no tienen una dimensión literaria o no deben tenerla. Hasta Brodel repite eso cuando hace teoría, ¿no? Cuando trata de hacer, por ejemplo, no puede quitar. Y dos, otra característica también en esta narrativa es que un escritor no produce conocimientos. Por ejemplo, si alguien hace una novela, en realidad no produce conocimientos. Y eso también es falso, porque hay muchas novelas históricas que producen más conocimiento histórico que muchos libros de historia. Para mencionar un caso mexicano, yo diría Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Es una investigación histórica mejor que 20 tesis de doctorado sobre la intervención francesa, Maximiliano, la emperatriz Carlota, lo que ustedes quieran. Cuando gran parte además de esto está siendo, vamos a decir, está siendo inventado, ¿no? Pero no está siendo inventado en el vacío. Aquí uno se da cuenta de que Fernando del Paso fue un gran historiador. Investigó el asunto de la... Y después, claro, se pudo haber inventado todo el delirio de la emperatriz Carlota en manicomio, muchos años después de la intervención en México y del fusilamiento de Maximiliano. Pero nada de lo que dice en su delirio es falso. Casi todo es verdadero y está basado en documentos históricos. O sea que simplemente le echó un poco de toda la carne al asador, pero sí está produciendo, vamos a decir, está produciendo conocimiento. O sea, eso de que un escritor, o la novela de Vargas Llosa sobre la rebelión de Canudos en la Guerra del Fin del Mundo, por ejemplo, es que es la mejor investigación sobre la rebelión de Canudos en Brasil en la segunda mitad del siglo XIX. Una rebelión anarquista, de anarquistas en el campo, en el nordeste de Brasil. Es la mejor investigación que se ha hecho, basada en otros trabajos, ahora sí, trabajos históricos, ¿no? O sea que ese segundo postulado, pues tampoco tiene razón. Entonces habría que, y entonces esto conduce a un falso dilema, a lo que yo llamo un falso dilema, o una especie de trampa. Es una trampa para los historiadores. Y esa trampa es que habría que escoger entre una historia que sea científica en detrimento de la escritura y una historia que sea literaria, pero en detrimento de la verdad. O sea que si uno se pone muy literario, ya no está diciendo la verdad, ¿no? La verdad, tal y como también, bueno, claro, aquí hay un problema filosófico, si la verdad existe o no existe, digo, cómo se construye la verdad, etcétera. No, esto de la verdad histórica es un problema de los historiadores, pero incluso cuando se traslada al presente, constituye un conflicto, ¿no? Acuérdense de Ayotzinapa y su famosa verdad histórica, ¿no? Pues parece ser que entonces, no, pues ya como esa verdad, no estamos de acuerdo con esa verdad histórica, entonces tenemos que cambiar la historia. Pero quién sabe si los hechos realmente ocurrieron así, ¿no? Si Murillo Caramés tenía más razón o la tiene más razón el actual fiscal, etc. Esto es un problema no solamente teórico, es un problema también práctico para los abogados, no solo para los historiadores. Y entonces allí es donde yo escribí este que se llama Misericordia, que es un trabajo realmente un poco bastante más pequeño que el trabajo de Veracruz. Salió de allí, es uno de los hijitos. Del libro Veracruz salieron muchos hijos, varios hijos. Salió uno sobre la música del Caribe, o sea, que también me aparecía a cada rato en Veracruz, y yo desde el siglo XVII, digo, no, hay que llevárselo a otro libro. O aparecían los piratas a cada rato, y entonces también me llevó a hacer un libro de piratas, y ya no meter los piratas
en el puerto de Veracruz, porque entonces ya no eran 1000 páginas, sino eran 3000, ¿verdad? Entonces, este también es un hijito de Veracruz, porque empezó con unos apaches que estaban metidos en, unos apaches que estaban metidos en el castillo de San Juan, presos en San Juan del Norte. ¿Por qué presos? ¿Qué delitos habían cometido? O sea que los territorios desiertos del norte, en este caso habitados por tribus indómitas que se defendían de expediciones colonizadoras, no habían estado nunca en mi horizonte, en realidad. Yo había estado trabajando más bien sobre el centro-sur de México, y así que al encontrar a los apaches y otros indios de la Norteamérica española, forzados en las cárceles de San Juan de Ulúa en espera de ser deportados como esclavos, me vi comprometido a buscar los orígenes de ese cautiverio y las circunstancias de una guerra terrible y lejana que dejaba mucha huella en la vida cotidiana, incluso de la Ciudad de México, ¿no? Así fue como, digamos, empecé ese trabajo. Otra de las intenciones de este trabajo también es insertarlo dentro de la crisis, este libro Misericordia, dentro de la crisis de la crisis del mundo colonial, ¿no? En realidad es un acontecimiento más dentro de muchos acontecimientos que ocurrieron. Si uno ve el libro de Van Young, por ejemplo, se llama La crisis del orden colonial, pues ahí aparece hasta un enmascarado de plata, el fantasma de Fernando VII que recorre la Nueva España, un montón de cosas, ¿no? Este sería un capítulo prácticamente de ese libro, hubiera sido un capítulo de este libro de Van Young, ¿no? Aquí también, como si ustedes han leído el trabajo se centra también primero en una especie como yo intenté algo desde un principio, que al final no lo podía lograr del todo, porque estoy escribiendo, a fin de cuentas estaba escribiendo una historia regional, aprovechar ver algunas regiones a partir de un grupo que se está moviendo en una guerra que se está moviendo. Entonces, pero sobre todo en la introducción, desterritorializar a los apaches. En realidad, la introducción a los apaches, no estoy hablando de los apaches. Estoy hablando del problema del encuentro entre la civilización y la barbarie, vamos a decir. Y entonces usé algunos referentes poéticos ahí. Usé a Cavafis, que tiene un poema muy bonito, escrito a principios del siglo pasado, que se llama Esperando a los bárbaros. Refiere, pues, a no sé qué, a los bárbaros de Grecia, él es griego, ¿no? Y después una novela también de Coetzee, que se llama Esperando a los bárbaros, que está inspirada en el poema de Cavafis. Él es un autor sudafricano, pero si uno lee la novela Esperando a los bárbaros, no sabe nunca en qué lugar es. Podría ser en cualquier parte del mundo, pudiera ser en Norteamérica, pudiera ser en Sudáfrica a lo mejor, la lucha de los Boers contra los negros sudafricanos, o pudiera ser en Asia, ¿no? Pudiera ser hasta en cualquier planeta, ¿no? No tiene ninguna referencia geográfica este libro de Esperando a los bárbaros, pero tiene algunos tips muy buenos, ¿no? Uno de ellos es que él ubica esa guerra durante la decadencia de un imperio, y entonces usa digamos, referencias que sí me sirvieron mucho. Alguna de ellas yo las cito en la entrada de un capítulo, en Esperando a los bárbaros de la novela de Coetzee de 2003. Dice un párrafo, dice: los imperios han creado el tiempo de la historia. Los imperios no han ubicado su existencia en el tiempo circular, recurrente y uniforme de las estaciones, sino en el tiempo desigual de la grandeza y la decadencia, del principio y el fin, de la catástrofe. Los imperios se condenan a vivir en la historia y a conspirar contra la historia. La inteligencia oculta de los imperios solo tiene una idea fija: cómo no acabar, cómo no sucumbir, cómo prolongar su era. Y realmente aquí es exactamente, aquí me sirve maravillosamente
el Imperio Español está empeñado en no derrumbarse, vamos, cuando se está derrumbando, ¿verdad? Y también está usando un tiempo histórico, está inserto en un tiempo histórico, mientras que en este caso los apaches están ubicados en un tiempo mítico, vamos a decir. Entonces, mucho con esto. Y en este libro también jugué mucho con las fuentes. Aquí me encontré, como siempre, cuando uno hace un trabajo de historia, de que los únicos que tienen voz son los que saben leer y escribir, ¿no? O lo que escriben los documentos. La mayor parte de los documentos pues, son partes oficiales. Aquí es más, se trata de informes militares, de una guerra, vamos a ir ágrafos, que no hablan español, que hablan solamente su propia lengua, que tienen una concepción del mundo muy diferente a la concepción del Imperio Español, ¿no? O de los españoles en general, o de la civilización. Entonces, pero me encontré una cosa muy interesante que tiene que ver en este caso con el uso de la lingüística, ¿no? Es de que los apaches dejaban rastros. Entonces yo traté de interpretar los rastros para pensar tratar de cómo pensarían ellos durante la persecución. Iban dejando señales, vamos a decir. Y incluso los militares se dan cuenta de eso. Nos están tratando de decir algo, dice uno de ellos en cierta carta, ¿no? Ellos están tratando de comunicar con nosotros, pero por otros medios, ¿no? Los medios que ellos conocen. Y entonces yo me tuve que meter mucho también a investigar no solamente el material histórico de la época, sino que me tuve que meter a investigar sobre todo las grandes etnografías, antropologías que se hicieron de los apaches en el siglo XIX en Estados Unidos, sobre todo curiosamente, los primeros antropólogos gringos que trabajaban con los apaches eran perseguidores de apaches, originalmente eran militares, ¿no? Alguno de ellos se volvió fotógrafo y hizo las mejores fotografías de los apaches, ¿no? Y de muchos grupos indígenas. Pero originalmente había sido militar que los perseguía, ¿no? O sea que tenían esta historia de la guerra apache en Estados Unidos, que concluyó con Jerónimo y todo eso, ¿no? Una historia que es más conocida porque se ha trasladado al cine también, ¿no? Y a la epopeya de Jerónimo. En el caso de los apaches novohispanos, no tenemos películas, no tenemos westerns, ¿no? Que nos pudieran explicar un poco esto. Era un poco diferente, vamos a decir, la relación con el Imperio Español, y otra cosa que descubrí también es que las incursiones militares en el norte, la colonización del norte estuvo hecha por un montón de grupos, ¿no? Subalternos al proyecto español de los famosos presidios, ¿no? Los presidios del norte, que en realidad es una estrategia del Imperio Romano, que el Imperio Español trata de copiar del Imperio Romano, ¿no? Precisamente contra los del norte, ahí sí que era también del norte, los germanos y todos estaban en Alemania y todos, ¿no? Presidium, ¿no? Y aquí los españoles llamaron presidios una especie de un proyecto la palabra no significa cárcel, como ahora significaría un presidio, una cárcel, sino más bien es un proyecto militar, agrícola, religioso, etc. Tienen evangelizadores, tienen agricultores, llevan a los tlaxcaltecas como agricultores al norte, llevan a otros grupos indígenas de Puebla, del altiplano, a poblar el norte, para que los indios bravos del norte aprendan agricultura y todo eso, ¿no? Aprendan las buenas costumbres de los indígenas del centro de México, ¿no? Acordémonos que en una primera fase también de la colonización y la conquista en México, los españoles utilizaron a los purépechas como mineros o como para buscar minerales. Parece ser que los purépechas tenían una tecnología minera más desarrollada, ¿no? Y sabían dónde estaban los minerales. Entonces, las minas de Guanajuato, cuando se descubren las minas en Guanajuato, en Zacatecas, en Bolaños, en San Luis Potosí, casi siempre hay un purépecha ahí en esa expedición, diciendo aquí está la plata o aquí está el oro, ¿no?
Entonces, esto es importante también. Acá en este caso se llevan otros grupos también. Y hay una guerra también, al igual que en la novela de Coetzee, hay una guerra simulada. También hay mucha simulación y hay mucha corrupción en la guerra. Porque también se inventan una guerra para poder tener presupuesto de la corona. O sea, ellos le venden al rey la idea de que todo el norte está sublevado y que necesitan mucho dinero para poder acabar con esa sublevación. Y entonces esto se vuelve, también la guerra apache se convierte en yo lo demuestro aquí, un pretexto para la corrupción, no solo de los militares que van hacia el norte, sino incluso de los virreyes. Los virreyes como Azanza o el marqués de Branchiforte, que jalaban mucho presupuesto a propósito entonces les convenía que hubiera bárbaros y que hubiera guerra. Porque si se acaban los bárbaros y se acaba la guerra, se acababa también su fuente de financiamiento, ¿no? Yo por eso comienzo el libro con un poema de Constantín Cavafis que dice: porque la noche cae y no llegan los bárbaros. Y gente venida desde la frontera afirma que ya no hay bárbaros. ¿Y qué será ahora de nosotros sin bárbaros? ¿Qué va a pasar con nosotros si los bárbaros desaparecen? ¿No? Es la pregunta que se hace, esa pregunta de Cavafis, es la pregunta que se hacen los militares en el norte. Tenemos que asegurar, y entonces para asegurar eso, muchas veces le hacían la guerra a otros pueblos diciendo que eran apaches, ¿no? Después, en la época independiente, también fue todavía peor, porque gobernadores como el gobernador Terrazas de Chihuahua vendieron la idea también al gobierno federal de que había apaches y que había que combatirlos, y daban 20 pesos por cada cabellera de indio apache. Pues iban los cazadores de apaches a matar a cualquier indígena que no fuera prácticamente saliendo nada más de su pueblo. Si encontraban un indio, lo mataban y llevaban la cabellera porque eran 20 pesos, ¿no? Entonces, se volvió también un negocio, ¿no? Y un motivo para el exterminio también de pueblos que a veces ni siquiera eran rebeldes, ¿no? Como sería el caso de los tarahumaras, sufrieron muchas estas incursiones, ahora sí que de los bárbaros mexicanos, ¿no? Entonces, el mismo Jerónimo dice que él prefiere a los gringos que a los mexicanos, que los gringos hacían la guerra de manera un poco más convencional, vamos a decir, y que los mexicanos eran muy crueles con ellos, más crueles con los apaches. O sea que también yo aquí trato de pues, cuestionar algunas mitologías que existen, ¿no? La mitología de la barbarie norteamericana contra los indios y todo, pues también es relativa, porque nuestra barbarie no le pide nada a la barbarie gringa. Yo digo que hasta la fecha, ¿no? Incluso hay muchos episodios pues ahora por otras razones, lo que está pasando con los yaquis, por ejemplo, por ir muy lejos, ¿no? Entonces, y por último, uno de las referentes también que yo traté de utilizar en este trabajo es ya mucho más conciencia de forma de hacer las cosas, usando ya un lenguaje literario, ¿no? Pero basado en hechos reales. Eso genera ciertas críticas también, porque alguien me dice: te estás inventando, o lo que sea, ¿no? Pues sí, hay la parte de la narrativa de los indios, sí me la estoy inventando, pero me la estoy inventando a partir de las señales que van dejando, porque las señales son un lenguaje que después decodificaron varios antropólogos norteamericanos en Estados Unidos en el siglo XIX, ¿no? Entonces, sí es un lenguaje, por lo tanto, también puede ser, yo estoy tratando de usarlo como fuente, eso quiero decir. No es una fuente escrita, pero es que también yo estoy usando muchas fuentes, no solo las fuentes escritas, porque si no, entonces me limito a los puros. Y al principio yo pensé que este trabajo se podía armar con los puros partes militares, porque hay que decir otra cosa también: los partes militares del siglo XVIII, escritos por militares españoles y novohispanos, son una chulada, están muy bien escritos. No son cualquier tipo de militares, hay que decirlo también. Son militares muy ilustrados del siglo de las luces. Saben mucho, saben escribir bien. Entonces hay pasajes que uno dice: pues yo prácticamente pasajes enteros,
yo no modifiqué nada, yo simplemente ponía las cartas nada más. Y las cartas dicen mucho, no solamente de lo que está pasando, sino también de este ambiente cultural, etcétera, ¿no? Son estas. Y por último, también como fuentes, ya al final del, del, del libro yo pongo algunos personajes que sí son importantes en toda esta historia. El primer personaje es un barco, que es el barco que condujo a la collera, mi collera, la condujo a Cuba. Y se llama el Ángel de la Guarda, fragata cañonera. Es una fragata cañonera. Y encontré toda el parte, vamos a decir, el currículum de la fragata en las fuentes militares españolas, en el Museo Naval de Madrid. Ahí está la historia de cada barco, ¿no? Cada barco tiene su currículum ahí, ¿no? Dónde lo armaron y al final dónde se hundió, o dónde lo hundieron, o dónde se acabó de podrir el barco. Y después el Marqués de Branciforte, que es un siciliano, es de Palermo, ¿no? De la colonia española de Sicilia. Es un siciliano que es muy siciliano, muy mafioso, vamos a decir, así como los sicilianos de las películas. Nicolás de Cosío, que es este militar, del que no sabemos mucho, más que lo que encontré, lo encontré ahí, a propósito de esta persecución. Y después en algunas referencias de la Guerra de Independencia están en la Secretaría de la Defensa. Es Manuel Flón de Quesada, conde de la Cadena, intendente de Puebla, sí es más conocido. Él participó en la Guerra Apache antes de ser gobernador de Puebla. Por lo tanto, también se involucró en esto, ¿verdad? El chacal de los ojos verdes, le decían, era muy sádico, vamos a decir, realmente fue un militar muy torturador y malísima onda, y afortunadamente ajusticiado por un indio en el puente de Calderón. Murió de un flechazo, cuando allá había ganado la batalla del puente de Calderón, además. Era el militar triunfador de la batalla. Y ahí lo castigó Dios, vamos a decirlo. Lo mata un indio. Ambrosio de Sagarzurieta García Galvarro y Viana, ese es un intelectual, un funcionario, porque había los funcionarios que sí se creían todo ¿no? Y fue un personaje muy ilustrado también, fue fiscal de lo civil, de la Nueva Galicia, fue de la Ciudad de México. Un funcionario el otro muy importante, Pedro Antonio de Septién Montero y Austri, fue autor de la Noticia Sucinta de la ciudad de Santiago de Querétaro, que publicó Florescano en las relaciones geográficas del siglo XVIII. Es un ilustrado también. Es muy importante Montero y Austri, porque es uno de los conspiradores de Querétaro, además. Terminó sus días en la cárcel porque se involucró pues, en esta historia ya muy conocida de Allende Hidalgo, este club de conspiradores en Querétaro, la famosa corregidora, etcétera. Era de esta banda, vamos a decir, de este pequeño grupo. Y lo metieron pero él, digamos, no escapó, no se incorporó a la guerra, también como hizo Allende o Hidalgo. No tuvo, digamos, fuerza de meterse a la guerra, y lo capturan y muere en la cárcel, ¿no? En la Ciudad de México. Tutino ha escrito bastante sobre él en su libro sobre el Bajío, ¿no? Juan de Ugalde, que era un andaluz, un gaditano muy cruel también, que combatió en Texas, sobre todo, a los comanches y a los apaches y todo. Francisco Viana, también un militar más bien fifí, yo diría, un poco, no se involucraba, no le gustaba mucho el campo de batalla, pero sí le gustaban mucho los salones, las fiestas, vamos a decir, la buena vida, ¿no? Y que pudo más o menos sobrevivir, pero también al final tiene un mal final, ¿no? Y por último, otros personajes también que no son indios ni son apaches, son los famosos huachinangos también, donde había de todo. Yo encontré, por ejemplo, preso junto con la collera de los apaches iba, por ejemplo, un fulano de Córcega, de estas islas en donde se refugió Napoleón, que pertenecen a Francia todavía, ¿no? La Córcega. Era un corso,
vagabundo y así, que lo toman preso como vagabundo y para mandarlo a trabajar. Los ponían a trabajar como prácticamente en condiciones forzados, se llamaban forzados. No eran esclavos, pero eran casi esclavos, como presos para trabajar. Y esto era un castigo que se les daba a los que no querían trabajar. Se supone que los vagabundos no querían trabajar, entonces había que castigarlos de esa manera. Entonces, aquí pues entra casi en ese trabajo, yo estoy tratando de meter toda la sociedad novohispana del centro de la República. Esto también es importante, por ahí aparece también gente de Michoacán, etcétera, porque tocan Michoacán, en algún momento la laguna de Cuitzeo, sobre todo esa zona, y también se genera un motín indígena en Acambay, que yo lo relato con mucho detalle porque los documentos lo relatan con detalle, donde los indígenas, en este caso otomís de Acambay, que es en el camino de Querétaro a Toluca, es un pueblo grande que está ahora en el norte del Estado de México. Estos indígenas se niegan a participar en la persecución y hacen un motín porque les decomisan caballos, que tenían muy buenos caballos. Y después es interesante porque el cacique que dirige esta rebelión contra los españoles es hijo de es padre de un cacique de Acambay que participó en 1810 junto con Miguel Hidalgo, acompañó a Miguel Hidalgo hasta el norte, estuvo a punto, llegaron hasta punto de tomar a la Ciudad de México, ¿no? Acordémonos de ese episodio de los insurgentes, en lugar de tomar la Ciudad de México, se regresan, se arrepienten y se regresan. Y este marca el principio del fin de la rebelión de Hidalgo, porque cuando tenían la iniciativa militar, la pierden y después se van hacia el norte. Curiosamente, yo menciono también el hecho de que Miguel Hidalgo fue capturado por 2 apaches. A él lo agarraron preso 2 apaches en Catita de Baján, o sea, él lo agarran en el monte. ¿Y quiénes lo agarran? Rastreadores apaches, en este caso lipanes, ¿no? Los apaches de los que menciono aquí son mezcaleros, ¿no? Un grupo que estaba más asentado en la zona de Nuevo México, Sierra Blanca de Nuevo México. Entonces, y por último, el libro termina en Cuba también, ¿no? Donde hay hay otro levantamiento también, y el indio grande y el indio chico en Pinar del Río. Y termina en un episodio casi milagroso, ¿no? Es el ascenso de el último rebelde, se sube al cielo, ¿no? En un episodio así, casi de realismo mágico, ¿no? Pero que está muy bien descrito en los partes militares, en este caso los militares cubanos que pertenecían. Ellos dirigieron un grupo de negros y marrones, esclavos escapados de las plantaciones azucareras en Cuba, ¿no? Entonces, en Cuba también tuvieron su propia historia. Ahora se han encontrado incluso pinturas rupestres que atribuyen a indios del norte, en el caso de Cuba, ¿no? Que no eran de los indios cubanos prehispánicos, sino parece que son más recientes, ¿no? Y tienen el estilo del norte de México, no un estilo caribeño, vamos a decir, arqueológicamente. Entonces, también sobre esto se ha trabajado mucho. Pues yo eso es lo que, digamos, pretendí en ese trabajo. Pero además, bueno, el caso es, digamos, aquí la enseñanza, vamos a decir, o la cuestión que yo he tratado de trabajar es, sobre todo, seguir este camino de por qué no una historia que se vaya agarrando de elementos que son más bien que nos acercan a la literatura. ¿Por qué? Porque los escritores también no solamente producen conocimiento, sino también los escritores hacen mucho de lo que nosotros hacemos como historiadores. O sea, construyen una trama, a veces construyen, en mi caso, incluso yo aquí trato de construir un tema, ¿no? Ya desde el caso de Chiapas yo traté de construir un tema. En realidad, el Chiapas de mi libro, Resistencia y Utopía, es un Chiapas construido, vamos a decir, a través de las fuentes, no es un Chiapas, digamos, que se pueda aceptar así, en términos, sino
está en función del presente más que el pasado. Y esto es un experimento que cuando lo hice no tenía plena conciencia de que estaba haciendo esto. No, realmente no tenía plena conciencia. La conciencia la he ido adquiriendo así por lento aprendizaje durante mucho tiempo, durante muchos años, ¿no? Prácticamente desde los 80s del siglo pasado hasta ahora, ¿no? Entonces esto, yo quisiera concluir con esto y decir que, bueno, que estamos en un gran momento de oportunidad de hacer un salto metodológico en la historia mexicana. Y esto yo creo que es lo que yo trataría de decir, ¿no? De que no hay que creerse eso de que la pura ciencia, porque entonces nos limitamos a trabajos como le pasó a los franceses con la nueva historia económica, o sea, los de la nueva historia económica, como rechazaban todo discurso literario, entonces terminaron escribiendo prácticamente telegramas, ¿no? Ilegibles, que no se pueden leer, ¿no? La nueva historia económica, ¿no? Tutain, todos esos autores. Y también el hecho de que como se formó esta separación que yo dije al principio, eso llevó a un exceso también, el giro lingüístico, ¿no? Creo que el giro lingüístico es un exceso. Es decir, no, entonces toda la historia en realidad no es una ciencia, es pura literatura. Tampoco es cierto eso. En ese sentido, yo recomiendo mucho el trabajo reciente que escribió Enrique Florescano en el Fondo de Cultura Económica, un libro que se llama La teoría de la historia o algo así, que tiene un capítulo muy bonito sobre la historia y la ficción, que creo que trata de centrar esto en el justo medio. No es cierto que la historia es puro relato. Eso es un cuento lingüístico, es un cuento de los lingüistas, no es un real. Lo real es que sí se puede hacer una historia científica recurriendo a la literatura, pero eso no quiere decir que la historia sea una literatura. La historia sigue basándose en fuentes, en la búsqueda de la verdad, etc. Y el texto más reciente que yo puedo recomendar es precisamente que también, aparte de Florescano, que también lo publicó el Fondo, el libro de Iván Jablonka, que también publicó el Fondo, que se llama La historia es una literatura contemporánea. Está este señor que yo lo acabo de leer, apenas acaba de salir este libro, está diciendo lo que yo nunca he podido decir por escrito. Él sí lo está poniendo por escrito. ¿Qué es eso? No, tampoco nos vamos con la finta del giro lingüístico. La finta es seguir haciendo el trabajo de la historia, pero no limitarnos a esta cientificidad, a esta falsa cientificidad, que además resulta aburrida, porque además si hace un trabajo de la historia, un trabajo demasiado científico, pues ya nadie te lee, ¿no? Pueden leer tus pares, etcétera, pero yo intenté también, yo he intentado en mis trabajos que el trabajo lo puedan leer el gran público también, ¿no? Sobre los piratas, por ejemplo, sobre este episodio de la collera Apache, es algo que lo puede leer, y ya lo he constatado, pues lo puede leer alguien que le guste leer novelas o que le guste leer cosas más ligeras, ¿no? Entonces, la ventaja, pues, es no tener que, en este caso, lo que sí logré, yo creo, es no tener esas ataduras académicas que me hubieran colocado en el terreno de la pura productividad, ¿no? Entonces, esta es la experiencia que yo puedo transmitir y ojalá les sea útil, y con esto concluyo, y no sé si hay alguna pregunta o comentario, etcétera, ¿no? Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por su charla, que ha sido sumamente interesante en relación a la escritura de la historia. Vamos a darle la posibilidad al público, a los jóvenes, que hagan preguntas. Quiero comentar que esta conferencia se está transmitiendo también por Facebook Live. Adelante, doctor José Alfredo. Buenas tardes a toda la comunidad que está aquí presente. En principio, bueno, pues yo quiero saludar al doctor Antonio García de León y también agradecer su acompañamiento que hace a la comunidad de historiadores de la Universidad Michoacana
en estas actividades académicas de sus 48 años, se dicen rápido, no son muchos en el tiempo histórico, pero son suficientes para hablar de una comunidad que tiene ya madurez, digamos, intelectual, ¿no? Y está inserta en esta comunidad más grande, la mexicana, la latinoamericana, y digamos del ámbito occidental, ¿no? Y también, pues, felicitarlo por su conferencia, este recorrido de las diversas formas de escribir la historia a través de su propia obra, me parece a mí muy significativo. Y yo quiero confesarle, yo quedé maravillado, deslumbrado por las nuevas posibilidades después de leer el libro de Misericordia, quedé realmente motivado, y siempre he pensado que solo leyendo a los colegas uno puede ser consciente de cuáles son las influencias que están presentes en nuestro propio ejercicio. Yo sigo sus escritos y bueno, pues soy parte de esta comunidad y agradezco su presencia, su conferencia, y creo que tanto para estudiantes como profesores es muy digno tenerlo entre nosotros conversando sobre pues este oficio del que somos parte, ¿no? El oficio de los historiadores. Muchas gracias, doctor Antonio García de León. Gracias. Sí, gracias. Bien, si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Quiero comentar que Celia Guzmán le está diciendo muchas felicidades por el libro, cuánto trabajo tiene un historiador, el viaje, formación a través de estudios y posterior a estos para que al final a un cronista le den el título de historiador, y eso sí sucede en algunas partes de México. También pregunta Celia Guzmán si el libro ya está disponible en la página de la Facultad de Historia. Bueno, yo rápidamente digo, el libro de Misericordia está en la biblioteca de la facultad, y usted sacando su cita para visitar la biblioteca, pues pueden acudir a él. Adelante, doctor, le dejo la palabra. Así, perdón, sí, y además es un libro que todavía está circulando en las librerías, todavía está digamos, en las librerías del fondo particularmente, ¿no? Entonces, estos trabajos se pueden conseguir. Yo también procuré mucho, tenía un ofrecimiento del INA para publicarlo, pero el problema es luego la distribución. Entonces sí, he procurado mucho también publicar mis trabajos en editoriales que distribuyan, ¿no? Yo he publicado en ERA, en Océano, y en el Fondo de Cultura Económica, que ha tenido tanta, digamos, pues una editorial que ha tenido generalmente buena distribución, no solo en México, sino en Latinoamérica, en el mundo de habla hispana, ¿no? Incluyendo España también. Entonces, sí, también es importante, creo yo, dar a conocer los trabajos. A veces es muy difícil, ¿no? También porque los libros pasan de moda y luego ya no solo en las bibliotecas los puede conseguir uno. Pero afortunadamente estos trabajos en el fondo se pueden comprar incluso en línea, así, versiones ebook, ¿no? Y no solamente en papel, ¿no? Sí, no sé si hay otro comentario. ¿Algún otro comentario? Pues creo que no hay otros comentarios. A ver, por ahí. Freddy Méndez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues muchas felicidades, doctor Porfirio, por su conferencia. Yo sí no quiero dejar pasar la oportunidad para comentarle que es sumamente importante para estudiantes como nosotros, pues escuchar este tipo de charlas, porque creo que nos ayudan a soltarnos más en este oficio que
que apenas estamos aprendiendo. Y ahora que usted comentaba precisamente de que no necesariamente tenemos que divorciarnos de la literatura y tener una escritura sumamente, pues, ¿por qué no decirlo luego aburrida, ¿no? Muy científica, muy especializada, y nosotros mismos como historiadores pues nos quitamos la posibilidad de poder ingresar a otros campos del conocimiento, a otro tipo de público. Entonces, para mí sí es muy importante, porque escuchar a gente que ya tiene experiencia en esto, pues para mí es como tener más soltura al escribir, tener menos miedo, ¿no? Porque luego también cuando estamos nosotros formándonos como historiadores, personalmente lo digo por mí, luego sí tengo así como mucha reserva, ¿no? De qué fuentes utilizo, cómo las interpreto, cómo lo puedo escribir yo, ya estoy escribiendo ficción o ya estoy escribiendo realidad. Entonces, creo que por ahí sería mi comentario. En verdad, muchas felicidades, y sí espero poder acercarme a este texto de Misericordia. Más allá de que yo trabajo el siglo XX, mediados del XX, pues yo creo que es importante leer estas obras, porque pues nos dejan la experiencia, como dice el doctor Uribe, uno aprende, y yo también soy de los historiadores que he estado, historiador joven, que estoy poniendo mucha atención en esto, ¿no? No hay otra manera de poder aprender el oficio que leyendo a los colegas, por supuesto. Pues muchas gracias y felicidades. Sí, gracias. Muchas gracias, maestra Graciela, adelante. Sí, muchas gracias, doctor. Pues más que nada, felicitarle y agradecerle no solamente por el estar aquí en nuestro aniversario, sino por su trabajo, por abrir camino y por mostrarnos tan claramente lo que ha hecho, ¿no? Hace rato que nos platicaba respecto a los tiempos en los que escribía, ¿no? Dentro del marxismo, y esos cuidados que tuvo, ¿no? Yo creo que esto antoja para leerlo, y también ¿por qué no decirlo, no? Explorarlo y hacerlo. Le hablo como historiadora, que también en esta parte, la experiencia que usted nos compartió ahorita sobre los archivos, el encontrar estos legajos, el explorar, de pronto decía, bueno, es que lo que usted nos está diciendo hoy, doctor, es que nos aventuremos. Sí. Lo que usted nos está compartiendo hoy es que vayamos, o sea, que si bien tenemos un contexto académico y academicista, ¿no? Incluso hasta lo podríamos pensar para hacer la tesis, ¿no? Que también nos aventuremos a los archivos y a lo que podemos ahí encontrar para poder hacer estas historias, ¿no? Y estos diferentes hijos de los que usted hablaba, ¿no? En términos de la producción. Y explorar también esta forma de hacer historia, ¿no? También más literaria, que me parece que es muy importante. Yo ahorita pensaba en uno de los campos que nosotros dentro de la historia, ¿no? Nos dedicamos, que es esta cuestión pues, de la difusión, ¿no? De la historia, y sobre todo, hacer más humana la historia, ¿no? Con la recreación de estos personajes que son históricos, y que, bueno, pues usted nos hacía mención, ¿no? De las cartas y cómo esto reflejaba. Vaya, ese es el agradecimiento, le decía, un poco como historiadora y como profesora, ¿no? Porque nos marca esta forma de incluso alejarnos de los cánones, ¿no? Para poder aventurarnos, hacer historia, recrear y traer a un tipo de conocimiento histórico que también se necesita, y es que simplemente despertar el interés por el pasado, creo yo, y lo que usted, con lo que hoy nos ha compartido, pues es prácticamente eso. Así es que, pues, muchas gracias. Insisto, es más que algún cuestionamiento, es un agradecimiento. Gracias. Sí. Gracias.
Muchas gracias, Sí. maestra Graciela. Le voy a dar la palabra a la doctora Lourdes de Ita. Adelante. Sí. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a este evento tan interesante. Y bueno, quiero agradecerle también al doctor García de León por su conferencia, que me gustó muchísimo por varias cuestiones, no solamente por lo que comenta la literatura, que me parece que de todos modos, como comenta de la Escuela de los Anales, sí, probablemente tiene muchas contradicciones, porque a mí me parece que en Marc Bloch como que él hace un poquito de énfasis en la necesidad de que los historiadores se acerquen a la lingüística y un poco como que por ahí se va la literatura, hasta luego Jacques Le Goff trata de decir que no quiso decir eso, quiso decir que la historia es ciencia, pero no, que hay que saber un poco de literatura, algo así. Pero bueno, no solo por eso, sino también por lo de Veracruz, ¿no? Me gusta mucho, pues, los libros que usted ha escrito al respecto, ¿no? Porque como que nos dejan ver con más claridad lo que dice Pierre Chanou, que para, pues, Europa, con su, digamos, trastienda de Asia y África, en la segunda mitad del siglo XVI y primera del XVII, pues México es Veracruz, ¿no? Que Veracruz realmente fue algo muy importante en la época colonial, y no solo Veracruz, sino también México, pero la entrada y salida de México es Veracruz, ¿no? Entonces, todo lo que Veracruz concentra desde el punto de vista de memoria histórica, cultura, tradición, tiene que ver con eso, por supuesto, ¿no? Pero ya mi pregunta, perdón por tardarme en esto, pero mi pregunta es, yo quiero conseguir su libro, espero conseguirlo en el fondo, pero ¿por qué se llama Misericordia? A lo mejor voy a hacer como dicen ahora, cuando, bueno, estoy así como echando a perder el final o no lo sé, pero ¿por qué se llama Misericordia? Porque me trajo a la memoria un episodio en un trabajo que hice sobre unos ingleses que desembarcan en Tampico, que hablan cuando los toman cautivos, tienen un encuentro con los chichimecas, dicen que al final, después de varias cuestiones que suceden, les señalan hacia Tampico y les dicen que allá hay españoles, les dicen Tampichi cristiano. Dice, porque tuvieron de nosotros misericordia y nos indicaron hacia dónde ir. Y luego el que narra esto, que es un chico que cuando sucedieron los hechos era un adolescente y ya lo escribe cuando es como de 30 años, y luego dice, más adelante llegan a Tampico, los toman prisioneros, y cuando van narrando todo lo que les van haciendo los españoles, que los han tomado prisioneros, dice, porque en los españoles no hay misericordia. Claro, tenemos que leerlo en el contexto, cuando lo está escribiendo y todo esto, pero me llama la atención que usa la misma palabra en un tramo corto, digamos, ¿no? de su narración, y cómo se refiere a los teules, a los chichimecas, ¿no? Que son así hoy, los salvajes de los indígenas, y cómo él se refiere a que ellos tuvieron misericordia y que los españoles no. Entonces, perdón por tardarme, pero esa es la pregunta. Muchas gracias. Bueno, la palabra, este título viene de un episodio durante la persecución que ocurre en Yuriria, en el convento de San Agustín, en Sí. Yuriria, que en esa época se llamaba Yuriria Púndaro. Un nombre muy largo, ¿no? Como para Ngaricutirimícuaro. Y el episodio es de que son 6 apaches que habían sido capturados en el Cerro del Capulín para venían malheridos para conducirlos a México. Los soldados los maltratan y los tratan de llevar, los llevan de hecho por la fuerza era un 2 de febrero de 1797. Se celebra el día 2 de febrero, todavía la fecha en calendario católico, Nuestra Señora de la Candelaria, la Virgen de la Candelaria. Estaban haciendo una festividad los vecinos de Yuriria, que eran de origen indígena, digamos, cercano, eran de origen otomí y purépecha, principalmente, y nahuas había algunos. Era un pueblo que se había fundado en la guerra chichimeca, precisamente, en el siglo XVII. Entonces, este convento, además que es un convento precioso y tiene incluso
imágenes de chichimecas en la fachada del templo de San Agustín, de los agustinos. Y los soldados conducen a los presos ante la imagen de la Virgen y dicen que los apaches ahí se arrepintieron y le pidieron perdón a la Virgen. Pero eso es un cuento, ¿no? El cuento real que yo encontré en los documentos fue que los vecinos de Yuriria, cuando vieron el maltrato que se les daba, empezaron a gritar vamos a decir, el público que estaba ahí, empezó a gritar misericordia, misericordia, misericordia. O sea, a pedir que si los iban a llevar presos, pues no los maltrataran, ¿no? Y no los obligaran, sino que tuvieran misericordia con los cautivos. Los capturados, bueno, ya estaban en otro nivel. Y entonces de ahí este incidente, yo creo que motivó también mucho el hecho de haberlo llamado así, ¿no? Misericordia. Después encontré que hay una novela, pequeña novela también de Pérez Galdós, en los episodios nacionales en España, aquel escritor canario que escribió en España episodios nacionales, incluso algunos sobre la guerra de independencia en Madrid en 1808, la lucha de los españoles contra los franceses en la ocupación francesa. Y tiene una de sus episodios nacionales, se llama precisamente, el librito se llama Misericordia también, por una razón algo muy parecido que ocurrió en España, ¿no? Entonces, pues tiene esta vinculación, pero sobre el título viene de ahí, completamente de ese incidente que a los españoles les impresionó, a los militares les impresionó mucho, porque pensaban que la gente se iba a amotinar, que iban a liberar a los presos. Están decididos a defender a los presos, pidiendo misericordia, que dijeron, aquí puede ocurrir un incidente, mejor sacamos a los presos, nos los llevamos a México. De hecho, los tenían presos en el convento. Por eso es que los llevan así ante la imagen de la Virgen, en el día 12 de febrero, ese día 2 de febrero. Entonces, de ahí viene el título. Muchas gracias. Perdón que no tengo cámara. Gracias. Sí. Pues muchas gracias, doctor, por la magnífica conferencia que nos ha dado, por la lección que nos ha dado el día de hoy como historiadores respecto de pues la importancia que tiene repensar la larga duración, insistir en esa larga duración que muchas veces se nos olvida cuando, sobre todo desde la historia regional o cuando nosotros estamos realizando un trabajo que tiene un corte historiográfico y que no nos permite ir hacia afuera y ampliar la perspectiva como parte de un proceso de lo que acontece en el desarrollo de nuestras investigaciones, que muchas veces son, como usted dice, de corta duración. Me parece que esto es algo muy importante que ha sobresalido en la conferencia que nos ha dado, al igual que la importancia de la escritura como conocimiento histórico, no solamente como una relación retórica, sino también como conocimiento. Y esto me parece que también es algo muy importante en lo cual nosotros como profesores seguiremos insistiendo a nuestros estudiantes para continuar creando nuevas escuelas y nuevos modelos de interpretación de nuestro pasado. Pues si no hay más preguntas, yo nada más quiero decirle que tanto en Facebook Live como en Universitas, que es uno de los medios que también está retransmitiendo esta conferencia, se están presentando felicitaciones por la magnífica conferencia que nos ha dado el día de hoy y también agradecerle a nombre de la Facultad de Historia que haya, no solamente respondido a la insistencia, sino que haya estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias y espero que pronto nos volvamos a ver, claro, ya de manera presencial. Presencial. Yo también agradezco mucho, para mí es muy significativo también Morelia y todo. Yo tuve un abuelo que fue de Morelia, García de León, precisamente se apellidaba, y que fue revolucionario, constitucionalista, y fue a dar a Veracruz en la guerra revolucionaria de 1910. Y pues yo tengo siempre
por Morelia, pues hay una parte del corazón ahí también. Y sobre todo poder participar en este evento, que me parece importante seguir. Creo que hay una gran tradición de Michoacán, de la vida académica de Michoacán, en el terreno de la historia, y instituciones magníficas en Michoacán, como el colegio, la universidad, etcétera, que están impulsando mucho el trabajo sobre todo la historia regional, ¿no? Que es lo que nos interesa ahora. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y a todas los que nos han estado siguiendo, tanto a través de Meet como por Facebook Live y a través del canal de Universidad Medios de Comunicación. Un saludo a todos y los esperamos el día de mañana a las 11 de la mañana, a las 11 horas, que se va a presentar el libro del doctor José Alfredo Uribe Salas sobre las lecturas del historiador, y a las 5 de la tarde los invitamos a la presentación del libro de la doctora Cecilia Adriana Bautista, el libro titulado Un Estado sin Dios, la relación clero, gobierno y sociedad de Michoacán durante la segunda mitad del siglo XIX. Muchas gracias a todos y un saludo. Que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. 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 Hasta luego.